y a todo el equipo. No sé si ya esté con nosotros la viceministra Godoy, pero vamos avanzando. Al final, digamos, lo que queremos en este espacio, acompaña a la directora ejecutiva de Socapital, la doctora Luz María Zapata. También está con nosotros Diego Jao y Amy, donde lo que realmente queremos es, pues, avanzar en todas las, no diría problemáticas, sino los retos que tenemos frente a lo que es el CISBEN y los diferentes programas que estamos adelantando en las diferentes ciudades. Igual a todos los alcaldes que nos están acompañando en este momento, un saludo muy especial. Y yo creo que sin más preámbulos, doctora Luz María, podemos iniciar este espacio que me parece relevante, sobre todo para resolver tantas inquietudes que tenemos en las ciudades por parte de cada uno de los ciudadanos, donde pues hay todavía retos en poder clarificar todo lo que es el puntaje CISBEN, todo lo que tiene que ver con ayudas del gobierno nacional y en especial el tema de salud, que yo creo que ahí tenemos unos retos, hay unas fechas establecidas y unos compromisos, pero más allá de eso es cómo realmente podemos, de las diferentes ciudades, con los equipos de seguramente de planeación, poder avanzar en tener la información adecuada y correcta para poder tomar las mejores decisiones. Doctora Luz María. Pues, presidente, primero darle las gracias por sacar su tiempo y acompañarnos en esta importante reunión. Como usted muy bien lo sabe, todas las alertas que nos hacen las ciudades capitales y las capitales las tenemos muy en cuenta, nos las tomamos muy en serio. Y es así como cuando Medellín nos hizo la primera alerta de lo que podría eventualmente pasar con la mutación hacia el CISBEN-4, nosotros inmediatamente con el doctor Jao, que viene liderando este tema, pues nos pusimos en contacto con el gobierno nacional, se ha avanzado. Creo que los 3 puntos que nos preocupan con el DPS, con el DP, hemos podido avanzar, y la reunión de hoy es precisamente para mirar cómo podemos evolucionar el tema más preocupante, que es el de salud. Entonces, darle pues nuestro agradecimiento a la viceministra Godoy, que prontamente se va a unir a la reunión. Es ella precisamente quien mostró mucho interés porque realizáramos esta reunión con todos los secretarios de salud y de planeación, y yo creo que pues esperamos que esta sea una reunión muy provechosa, doctora. Gracias, directora Luz María, a nuestro alcalde Bucaramanga y presidente de Socapital, muchas gracias porque usted vive esta problemática, estos retos directamente en su ciudad. Pues a todos los secretarios de salud, de planeación y coordinadores del CISBEN, quisiéramos iniciar con un breve contexto y los antecedentes de esta reunión que nos convoca en la tarde de hoy la señora viceministra de Salud y el director de aseguramiento del Ministerio de Salud. Tuvimos hace poco más de un mes una reunión virtual con todos los secretarios de planeación y con la subdirectora general del DNP, y estuvimos analizando. Estamos teniendo un problema de sonido. En esa reunión de todos los secretarios de planeación y la subdirectora general del DNP, ¿me escuchan bien? Veo que están poniendo en el chat. Sí, doctor Diego, se le escucha perfecto. Listo, ya la doctora Carolina y el chat nos mencionó que sí. Entonces, les estaba contando el contexto y los antecedentes, y hace más de un mes tuvimos una reunión, los secretarios de planeación de todas las ciudades y capitales y la subdirectora general del DNP, y estuvimos analizando los retos en la implementación. Doctor Diego, te puso en silencio. Realizamos una serie de sesiones técnicas en las ciudades de Bucaramanga, Barranquilla, Medellín y Cali, para verificar en campo, en terreno, con todos los equipos de las distintas secretarías, los retos que la implementación del CISBEN-4 trae, especialmente lo que más les preocupa a nuestros alcaldes en lo relacionado con el sector salud. Entonces, producto de estas mesas de trabajo, la idea es que con la señora viceministra podamos resolver algunas inquietudes, como las estuvimos viendo con el directorio de mesas de aseguramiento del Ministerio de Salud, y van principalmente enfocadas, aquí le pediría si en algún momento nuestros secretarios de planeación de Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga quieren intervenir, por supuesto abierto el micrófono para que cuenten un poco
detalles de esas sesiones que tuvimos presencialmente en cada una de sus ciudades. Contarle entonces, señora viceministra, que las preocupaciones alrededor de la implementación de SISBEN giran alrededor de 3 grupos poblacionales. El primer grupo poblacional son aquellas personas que fueron afiliadas de oficio al sistema y que en un lapso de 4 meses, desde el momento de la afiliación de oficio, tienen que realizar la encuesta de SISBEN 4 para ingresar al sistema de información. El segundo grupo poblacional de interés o de preocupación es un reto importante en cuanto a la población que estaba en régimen contributivo, que por motivo de la emergencia sanitaria de la pandemia COVID-19 pasaron temporalmente al régimen subsidiado y que a partir de cuando se termine el periodo de emergencia, que está sancionado hasta el 30 de junio de este año, pues este grupo poblacional pasará de nuevo al régimen contributivo o tendrá que realizar la encuesta del SISBEN para categorizarse en el régimen que corresponda, ya sea contributivo, contributivo solidario o subsidiado. Y el tercer grupo poblacional que nos preocupa bastante, y tal vez es el del mayor reto, como el alcalde Juan Carlos Cárdenas, es los que tienen plazo hasta marzo del año 2023 para realizar la encuesta del SISBEN y a partir de esa encuesta actualizada poder definir el régimen del sistema de salud en el cual queda. Por eso, señora viceministra, entonces el análisis que hemos hecho en nuestras ciudades que visitamos presencialmente, de nuevo para reiterar, de Bucaramanga, Barranquilla, Medellín y Cali, pues tenemos identificadas los grupos poblacionales que superan los cientos de miles en cada una de nuestras ciudades capitales, en cada uno de esos 3 grupos. Por lo tanto, entonces se plantean principalmente 2 llamados de atención. Uno, en el sentido de el fortalecimiento de los operativos de SISBEN, que tanto las alcaldías como el Departamento Nacional de Planeación tenemos que fortalecer, no solamente la Secretaría de Planeación de las ciudades, sino también aquí hay un aporte de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Bienestar Social, de las mismas CPS, y configurar una red importante para poder ubicar a las personas. Usted sabe, señora viceministra, que la encuesta del SISBEN no la podemos hacer por oficio, sino que el ciudadano tiene que solicitarnos y demandarnos la encuesta. Y a partir de allí, entonces, la tarea importante es, primero, ubicar a esa población y segundo, coordinar los operativos para poder realizar la encuesta. Ahí hay un reto importante que nos corresponde a las administraciones municipales y, por supuesto, al gobierno nacional. Y, en segundo lugar, el reto importante de el impacto que esto va a tener en el sistema de salud y cómo lo podemos abordar desde lo que muchos secretarios de salud nos han manifestado, y es el riesgo de que mucha de la población que no alcance la encuesta, pues va a quedar en ese limbo de población pobre no afiliada, y entonces el riesgo fiscal para las secretarías de Hacienda y las alcaldías municipales de las ciudades capitales es tener que asumir en el momento que se presenta un evento de salud, pues ese servicio que de hecho que habrá que garantizarle a esa población con un rezago además de transferencias de recursos del SGP que estarían llegando ya para el 2024 mientras se ajusta los nuevos indicadores que tanto Hacienda como NP tendrá que recalcular para efectos de la distribución del SGP. Son esos 2 grandes mensajes, señora viceministra, y pedirle pues, de parte suya todo el acompañamiento del Gobierno Nacional, porque los alcaldes están comprometidos con comunicarle esto a la ciudadanía, pero creemos que aquí la comunicación tiene que ser conjunta y que el Gobierno Nacional, no solamente con los usuarios, sino con la ciudadanía en general, salgamos a comunicar esos plazos de marzo del 2023, de los 4 meses de quienes no están afiliados, y que corresponsablemente asumamos este mensaje y que la ciudadanía se entere. Entonces, viceministra, ese es el contexto y pues estamos muy atentos a escuchar su intervención. Buenas tardes, doctora Luz María, muchas gracias por este espacio, a todos los alcaldes, secretarios de salud, de planeación que están acompañándonos. Pues escuchando las inquietudes, creo que vamos a ir entonces en el mismo orden mirando el tema. Lo primero, no sé si me están oyendo bien. ¿Sí? ¿No? Viceministra, perfecto. Sí, perfecto, doctora, sí se escucha. ¿Sí se escucha ustedes? Perfecto. Listo, perfecto. Entonces, lo primero es decirles que la contribución solidaria es la posibilidad y es una figura que se da para que la población que no queda clasificada en los niveles del SISBEN
antes Sisbén 3, 1 y 2, ahora Sisbén 4, A, grupos A, B y C, que no quedan clasificados en estos grupos, y que tampoco tienen los ingresos suficientes para poder cotizar de manera continua y sobre la base de un salario mínimo, pues puedan estar afiliadas al sistema y, como ustedes mismos lo decían, no quede como población no afiliada que queda a cargo todo el servicio de salud, el costo y la prestación a cargo de los entes territoriales. Entonces es como la medida que se planteó en la ley del plan, porque ustedes recuerdan que en la ley del plan hubo una afectación a lo que fue el SGP en su componente de subsidio a la oferta. Y ese subsidio a la oferta sufrió una disminución y hoy está en el 3% de lo que es ese total del conjunto de SGP. ¿Por qué hubo esa disminución? Digamos que cuáles fueron las razones por las que se da la disminución. Uno, porque la nación iba a asumir todo lo que los entes territoriales venían asumiendo vía pago de servicios y tecnologías no financiados con la UPC. Y ustedes saben que a partir del 1 de enero de 2020 comenzó ese pago por parte de la nación y ya los entes territoriales no lo tienen. Entonces, ese era el primer punto que se tenía. Punto número 2 que se tenía con el acuerdo de punto final que también territorial, que también quedó establecido en la ley del Plan Nacional de Desarrollo. Se decía que la nación iba a ayudar a los entes territoriales a pagar parte de esa deuda que tenían de esos servicios de UPC vía cofinanciación, lo cual ustedes saben que en la mayoría también se ha estado dando del 1.300.000.000 que a la fecha, 400 que a la fecha hoy tenemos ya reconocidos en deudas. De ese 1.400.000.000 que ustedes, entes territoriales, han reconocido, cerca de 900.000 millones de pesos han sido confinanciados con recursos de la nación como tal. Y el tercer punto, para el cual se decía que pues también iba a haber un alivio por parte de los entes territoriales, era esta parte de generar el sistema a través del cual la población no afiliada podía afiliarse al sistema. Y estando afiliada al sistema, pues obviamente el pago de los servicios y la financiación es vía nación y no es vía ente territorial. Esos eran como las tres razones por las cuales ese SGP, en lo que tiene que ver con subsidio de la oferta, se disminuyó teniendo que la nación iba a asumir todas estas competencias. En este punto de la contribución solidaria, obviamente, ¿qué es lo que se nos está presentando? Tenemos los grupos que usted muy bien dijo en cuanto a que tenemos aquellas personas primero que se han ido afiliando de oficio y que afiliadas de oficio entran al régimen subsidiado, que la misma norma establece que hay un plazo de 4 meses para que el ente territorial aplique la encuesta Sisbén, pero que de todos es conocido que ese plazo no fue posible cumplir debido a la pandemia. El 064 se expide en febrero del año 2020 y la pandemia se declara en abril del 2020. Y por lo tanto, con los aislamientos y demás, fue imposible durante todo el año 2020, parte del 2021, buena parte del 2021, poder restablecer todo el tema de las encuestas como tal. Y por eso, digamos que esa norma no se ha aplicado en el tema de los 4 meses, pues porque ahí no había una posibilidad. Como esto también ha implicado un retraso en esa parte de todo, una acumulación de personas a las que hay que aplicarle la encuesta Sisbén, que por la emergencia sanitaria no se pudo aplicar, en este momento nosotros con el DNP estamos evaluando de acuerdo además con lo que el DNP nos ha dicho, porque el responsable de aplicación de las encuestas y quien tiene la métrica, sabe todo ese tema, pues de cómo está en cuanto a si va bien o tiene atrasos y demás, es el DNP. Nosotros estamos con el DNP evaluando y vamos a establecer una disposición que modifique ese artículo 064
donde se amplíe ese plazo para poder efectuar la encuesta SISBEN, teniendo en cuenta las dificultades que se han presentado y que ustedes mismos nos han manifestado y le han manifestado a la Dirección Nacional de Planeación. Nosotros estamos en este momento, hoy nos llegó el documento de soporte y justificación que nos serviría de motivación a la norma. Estamos ya revisándolo para hacer los ajustes pertinentes que haya que hacer con el DNP y poder mirar esta reglamentación en cuanto a la afiliación de oficio de las personas que hoy se encuentran en el tema del régimen subsidiado bajo esta condición. La segunda condición son los activos por emergencia. Los activos por emergencia en este momento ascienden a 1.957.000 personas que estando afiliadas en el régimen contributivo por la situación que se presentó también derivada de la pandemia en cuanto a inactividad económica y pérdidas de empleo, no pudieron seguir cotizando y por lo tanto el gobierno ha subsidiado el valor correspondiente a la UPC de estas personas sin que hayan sido desafiliadas al régimen contributivo, pues porque no tenía ningún sentido que en una pandemia el gobierno mismo desafiliara del sistema de salud a las personas o suspendiera la prestación de los servicios. Por esa razón se sigue subsidiando esta UPC mientras la declaratoria de emergencia sanitaria esté vigente, que ustedes saben que la última prórroga se dio hasta junio, por lo tanto tenemos esta figura de los activos por emergencia hasta junio. Sin embargo, ¿qué se ha hecho al respecto? Algunas de estas personas que están en activos por emergencia ya tienen aplicadas las encuestas y ya las EPS que tienen consulta con a esta encuesta han podido determinar si están en grupo A, B o C. Y lo que han realizado con estas personas es que están empezando a hacer la movilidad hacia el régimen subsidiado en la misma EPS, para efectos de que la persona no pierda el aseguramiento en el momento en que se levante la emergencia sanitaria y pueda seguir contando ellos y su familia con los beneficios de la afiliación al sistema bajo el régimen subsidiado por estar en los grupos A, B o C. Obviamente tenemos el tema de las personas que están en grupo D. Ellos todavía continúan en activos por emergencia. Si esta norma no hubiera sido expedida, la norma de la contribución solidaria, el día que se levante la emergencia sanitaria, obviamente estas personas quedan desafiliadas del sistema porque no tienen la clasificación para entrar a afiliarse al régimen subsidiado y no pueden continuar por no tener capacidad de pago en el régimen contributivo. Obviamente habrá algunas que sí puedan reactivarse económicamente y seguirán pagando, pero habrá otras que no, y esas entrarían, si no existiese esta figura de la contribución solidaria, a ser parte de la población pobre, no afiliada y no asegurada, y por lo tanto a estar a cargo del ente territorial, colocando al ente territorial en una dificultad mayor, porque ahí sí tendría que entrar a asumir esa prestación de los servicios. Por eso la importancia de que esta norma la pudiéramos viabilizar antes de finalizar emergencia sanitaria, para efectos de poder tener una alternativa en el momento en que termine para esta población que no va a poder acceder al subsidiado por el grupo A, B o C, pero tampoco va a poder seguir siendo afiliada del régimen contributivo. Esa, pues digamos que es una razón de peso de por qué la contribución solidaria no es que esté en contra de los entes territoriales, sino está ayudando al ente territorial para estos efectos. Y obviamente queda un tercer grupo, que es el grupo que ya pues se ha aplicado un porcentaje importante, creo, no recuerdo bien el porcentaje, que tenemos de personas que hoy están en el régimen subsidiado que tienen encuesta de SISBEN 4 ya aplicada, pero que como todos saben, y ustedes mismos nos lo decían, el 2023 se dio una transición cuando el DNP en marzo del año pasado publica la encuesta, Ministerio de Salud
pues da una transición de 2 años para efectos de poder terminar los entes territoriales de aplicar esta encuesta. Y ahí es de esas personas que ya les han aplicado la encuesta, pues hay algunas que ya están quedando clasificadas en grupo D, que al igual que en la figura anterior, si se llega el 2023 o temas que ahorita podremos discutir, que de pronto ampliemos ese plazo del 2023, pero que al momento en que llegue, porque en algún momento llegará el plazo de tener todos con SISBEN 4, porque esto no es solo para salud, sino para todos los otros subsidios, en el momento en que se tenga el SISBEN 4 en la población, el grupo D, pues de alguna manera no va a poder seguir afiliado, pero eso no es nuestro grupo objetivo en este momento. Todas las personas que en este momento están afiliadas en el régimen subsidiado siguen recibiendo los servicios de salud y continúan afiliadas, y obviamente tendrá que darse una transición que podremos discutir si el 2023 por la situación del mismo DNP con la que vamos a ampliar oficio, y como DNP no lo justifique, con lo que vamos a ampliar el término de las encuestas para afiliación de oficio, pues también se puede de pronto ampliar este plazo, pero la idea es que en el momento en que llegue, antes, cuando hicimos cambio a SISBEN 3 pasó, y ustedes, pues no sé si lo recuerdan, pero también hubo un grupo que no pudo seguir en el subsidiado. ¿Y qué pasó con esa población? Quedó como población no afiliada, porque no existía una figura como la contribución solidaria. Lo que aquí se pretende es que si por X o Y razón la persona deja de pertenecer al grupo A, B o C, por cualquier razón, en el SISBEN, pues obviamente tenga la posibilidad de seguir asegurada si no tiene la suficiencia en su capacidad de pago para estar en el régimen contributivo. Esa es la filosofía y esa es la situación por la cual fue expedida la norma de contribución solidaria. Para nosotros sí era muy importante, porque si no quedaba desbalanceado el tema con el ente territorial, y el ente territorial asumiendo una población que no tendría un mecanismo efectivo para asegurar, y que sea la nación a través del aseguramiento quien tome todo el financiamiento del riesgo de la salud de estas personas. Esas son las razones y los motivos. Entiendo perfectamente el tema operativo que está sucediendo con DNP, y por eso les digo que nosotros estamos con ellos trabajando para efectos de poder determinar la ampliación tanto en la figura 1 como en la figura 2. En la de emergencia sanitaria, activos por emergencia, es muy difícil, porque el decreto que establece esta figura de activos por emergencia es un decreto ley. Por lo tanto, su reforma solo puede hacerse por ley, su modificación solo sería por ley, y necesitaríamos tramitar toda una ley para efectos de poder tener un tema de decir que sigan como tal. Y obviamente también esa ley, como cualquier norma, debe tener un financiamiento, y es muy complicado poder decir que esto para nosotros, para el gobierno como tal, ha sido un esfuerzo muy grande, porque el pago de estos activos por emergencia a la fecha asciende a 2.6 billones de pesos, 2.7 billones de pesos, que obviamente no se tenían contemplados dentro de la dinámica normal que traía el sistema. Esas son un poco las razones y un poco las respuestas frente a lo que ustedes me plantean, pero obviamente yo abro todo el espacio para que podamos discutir el tema, y si de pronto yo no logré captar o entender alguna otra problemática que haya en el fondo de esto. Gracias, viceministra. Quisiera tal vez dar la palabra a los expertos que son los que han estado haciendo el seguimiento y análisis del asunto. Yo que está conectado nuestro subsecretario de Salud de Medellín, el doctor Fabián. Si de pronto Fabián nos apoya con una primera intervención desde Medellín para reforzar los mensajes de manera muy efectiva a la viceministra de lo que estuvimos conversando con ustedes la semana anterior en la alcaldía. Fabián, por favor, adelante, desde Medellín. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, señor. Si puedes encender la cámara mientras hablamos para que te podamos conocer, te lo agradezco mucho. Claro que sí. Pues primero que todo, muchas gracias por la invitación. Entiendo que este es un espacio de bastante complejidad para convocarlo, y por eso creo que la posibilidad de que la viceministra nos acompañe es vital para poder como avanzar en
esta discusión. Quisiera saber si es posible compartir pantalla. En este momento se observa una presentación. Sí, señor, es posible y te agradezco ir específicamente a las iniciativas concretas para poder que tengamos más intervenciones de las otras alcaldías. Paula, muchas gracias. Ok, de entrada quisiera como que en este cuadro que estoy aquí mostrando, pudiéramos observar que en esta composición que hicimos de los actuales afiliados que están en riesgo de desafiliación, el primero de los grupos que habla de los 19.715 afectados sería el único que sería objeto del mecanismo de contribución solidaria que habla el decreto 616, y respecto a los 161.000 que están aquí a la derecha, pues resulta ser bastante pequeño y por lo tanto no sería la solución que estábamos esperando para este riesgo de desafiliación. Entonces, 19.715 que estarían en esta categoría versus los 161.855. Nosotros hablamos de un riesgo de desafiliación inminente, por lo que la viceministra precisa muy bien, y es que al cierre de la emergencia sanitaria, estas personas no cumplirían con los requisitos para continuar en la afiliación del régimen subsidiado, y a pesar de que algunos de ellos, como está aquí en el componente que menciono de tratamiento, están con algún tratamiento, así denominado pues, parcial del decreto 616, realmente conducirían a su desafiliación. El único grupo que cuenta con una resolución que extiende, como bien ella cita, hasta 2023, es el que se beneficia de la resolución 1870. Pero en el fondo, lo que hemos ambientado es el impacto que para nosotros tiene cuando se convierte esta población en población a cargo del ente territorial. Y hoy este recurso que habría que presupuestar, que se hace con esfuerzo propio porque Medellín, al igual que ciudades capitales, no recibe SGP desde 2020, pues hace inviable la posibilidad de su financiación. Digamos que de esta población, al menos la tercera parte se convierte directamente en PPNA, también desbordaría cualquier posibilidad de presupuestación. Y lo que ella menciona es muy importante sobre los activos por emergencia, porque para Medellín hemos analizado esta situación, revisamos los que hoy se encuentran con esta versión 4 con posibilidad de ingresar por movilidad descendente y son una minoría. Aquí estoy mostrando un total de 125.735 personas que la sumatoria de todas estas EPS estarían en esta condición y de ellas no tienen CISO en 4, versión 4, los 84.000 que estamos mencionando aquí, aclarando que la gran mayoría se encuentra en grupos que permitirían, pues, desde luego, esta posibilidad de integración a la movilidad descendente. Entonces, ese es uno de los temas que hemos discutido, que revisamos en esa reunión con Diego y con, obviamente, participación del equipo del TNP. Por supuesto, allí está gran parte del estrés. Pero el otro tiene que ver con el mismo mecanismo como tal de la contribución solidaria, que la propuesta de resolución establece unos porcentajes de financiación a cargo de la UPC, pero de la UPC base de régimen subsidiado, es decir, aquella que no contempla las prestaciones no incluidas en el plan de beneficios, y ahí viene uno de los interrogantes importantes, porque la presupuestación de las EPS hoy se hace con esa UPC que incluye lo no incluido, valga la redundancia. Para efectos ilustrativos, aquí traigo una tabla que muestra los dos valores y lo que correspondería a lo que en estos subgrupos de la clasificación o del área D sería financiable con recursos que tendría que aportar el ciudadano, y vemos claramente que estos valores, aparentemente pequeños, no son de la cultura que usualmente tienen los beneficiarios del régimen subsidiado de pagar. Por lo tanto, cuando hicimos esta presentación a las EPS de la ciudad de Medellín, la primera conclusión es que ellos veían bastante inviable que este mecanismo tenga recepción por el público, precisamente porque no tienen cultura de pago. Y hoy eso se demuestra porque la gran población de población afiliada independiente al régimen contributivo es la que ostenta el mayor porcentaje de la cartera morosa de la afiliación. Así que esto directamente tendría una sumatoria a esa cartera. Adicionalmente, observen que la diferencia que existe entre el régimen contributivo y subsidiado realmente, pues por norma de UPC, es apenas de 62.000 pesos. Y eso, pues desde luego, está siendo superado cuando estamos hablando de 15, de 20, de 21, que superan esa contribución. A esto se le suma que esta es una contribución per cápita, es decir, que se le debe sumar el resto del grupo familiar. Casi que se convierte en una afiliación de régimen contributivo independiente, y por eso nuestro reparo a que este mecanismo realmente sea una solución. Entonces, en las dos vías, doctora Goy, sí vemos la necesidad de que el 616 y la resolución que pretende reglamentarlo aterricen un poco en la factibilidad de que este sí sea un mecanismo de solución.
Por otra parte, pues desde luego nosotros en la reunión expresábamos también que nos sorprendió el decreto porque vimos que en vez de simplificar el procedimiento, lo complejiza más, hace un proceso bastante pesado administrativamente para los entes territoriales y la aplicación del debido proceso para todos estos subgrupos poblacionales que permítanme devuelvo, es bastante significativo, pues de entrada hace que fiscalmente y administrativamente sea inviable. Nosotros estamos a la expectativa de que esto se pueda en la resolución contemplar, pero especialmente quisiéramos que en este componente, como lo expresamos al DNP, se vuelva pues como a tener el cauce normal que decía inclusive que antes del 2018 el Ministerio de Salud y el DNP iban a expedir un mecanismo expedito con el cual se iba a agilizar la utilización en régimen subsidiado de esta herramienta de focalización y eso no ha sucedido. Y ese mecanismo expedito pues tendrá simplificar o por lo menos implica simplificar el mecanismo. Hoy esto para nosotros resulta regresivo en materia de derechos, es decir, contrario a la Carta Magna y por una parte, como lo acabo de mencionar, poco atractivo para las ciudades capitales que antes estamos buscando es fortalecer el sentido de corresponsabilidad, la posibilidad de que esta reemergencia económica realmente se traduzca en un aseguramiento de mayor nivel de protección como es el régimen contributivo y no vemos muy conveniente que extendamos la idea de mantener subsidios precisamente con recursos. Como dato final, quisiera que se pensase si el área jurídica del Ministerio calculó el riesgo jurídico que tiene pagar con recursos, digamos, fiscales, un aseguramiento a una persona que no es pobre ni vulnerable, que es como lo define el DNP al clasificarlo en el nivel D. Muchas gracias. Doctor Fabián, voy a recoger un poco el tema. Usted nos está mostrando, obviamente, la población que tiene en riesgo la ciudad. Yo vuelvo y le digo, voy a ir como de atrás para adelante. Primero, su pregunta del riesgo fiscal, pues un poco no la entiendo, es en un sentido. Nosotros en este momento y desde la ley 100 se establece que hay posibilidad de hacer subsidios totales o parciales. El subsidio parcial viene establecido desde la ley 100 de 1993. Esto no es un tema que no tenga un asidero en la ley y obviamente con la ley del Plan Nacional de Desarrollo se estableció esa parte de poder tener esta figura de contribución solidaria. Asimismo, la misma Constitución Política establece, pues como competencia de la nación, determinar los aportes que están a cargo de la nación y de los entes territoriales y lo que puede estar a cargo de las personas para poder acceder a los servicios de salud. La ley 1438 de 2011 vuelve y lo reitera cuando habla de los principios de universalidad y de solidaridad como tal. ¿Perdón? Bueno, entonces en la ley 1438 les decían los principios de solidaridad y de universalidad. También se establece el tema de poder establecer unas figuras en las cuales si la persona tiene una capacidad de ingreso no sea acreedora de un subsidio total, sino que pueda con la corresponsabilidad poder también ayudar a financiar en algo al sistema de salud. La ley 1751 de 2015 también lo establece, cuando establece que las personas deben contribuir solidariamente al financiamiento de los gastos que demanda su atención en salud, la seguridad social en salud, y obviamente, como le decía, la ley 1955. Entonces, de alguna manera, la nación sí tiene que entrar a tomar la decisión de hacer una financiación por parte de la nación, en parte a esas personas que obviamente nunca han sido cubiertas hasta este momento, por lo mismo que tienen una posibilidad de contribuir en algo al sistema. Entonces no se le entrega el subsidio total, pero la parte parcial está habilitada. Y el punto es que si no se hace a través de la nación, pues entonces vamos a quedar en lo mismo que está sucediendo en este momento, y es que son los entes territoriales los que tendrían que asumirlo como población no afiliada. Y esa no es una solución para ustedes. Por eso
nosotros sí consideramos que la contribución solidaria se constituye en una solución para ustedes, porque por lo menos las personas que en este momento ya tienen esa encuesta SISBEN 4, que están dentro del grupo de activos por emergencia, que esas personas que ya tienen el SISBEN 4 y están en el grupo D, esas personas se le puede adelantar la afiliación bajo la contribución solidaria, porque si no entran bajo la contribución solidaria, como yo le explicaba, el tema es que como esto es un tema de ley, necesitamos que el Congreso avale, no sé, que se vuelvan del subsidio completo, del subsidio pleno, y ahí sí tendríamos problemas con el tema de si puede la nación dar el 100%, subsidiar el 100% a alguien que en algo puede contribuir a sostener el sistema de salud. Esa es la lógica bajo la cual estamos mirando este tema. Entonces ahí no me queda de pronto muy claro el tema, porque usted me manifiesta la misma inquietud que tenemos nosotros, y es que sin una figura intermedia entre el subsidio total y el contributivo no va a ser posible disminuir la población no afiliada. Y por lo tanto, esa carga le quedaría al ente territorial. Y lo que estamos buscando es quitarle esa carga vía afiliación bajo este sistema, bajo esta posibilidad, y con esa posibilidad poder entrar a afiliar. Usted habla de la diferencia en las tarifas. Lo primero que le quiero hacer claridad es que la tarifa es la que usted coloca en la columna más hacia la derecha, que es con inclusiones. Esa es la que está publicada hoy en la resolución que tenemos publicada. No es la UPC básica del subsidiado que estaba simplemente con una actualización de IPC, sino la que tiene incluido todas las actualizaciones. Entonces, el argumento es para que simplemente lo tengan en cuenta, y ahí no va a tener ningún problema ni las EPS, en el tema de financiación, pues le estamos tomando con todas las inclusiones. Frente a la parte que usted nos manifiesta de que no es muy atractivo para los grupos últimos, o sea, de 13 creo que es en adelante, a de 15, obviamente ahí si usted lo mira solamente desde salud, no hay una diferencia muy grande. Pero ¿qué es lo que sucede? Que en últimas, obviamente lo que pretendemos es que las personas puedan estar activas económicamente y estar en el régimen contributivo. Porque si tenemos muchos más en el régimen subsidiado, para todos es conocido que la sostenibilidad financiera del sistema traería muchísimos problemas. Entonces, de alguna manera, pues son personas que de acuerdo con la encuesta, al estar en estos grupos, porque esta encuesta a diferencia del SISBEN 3 sí pregunta por los ingresos y sí dice cuánto es el ingreso, y en esa medida al decir cuánto es el ingreso, pues sí tiene una calificación para decir si es que gana más o menos dentro de toda la clasificación del grupo D, y esta es gente que puede tener un ingreso muy cercano a lo que es régimen contributivo, pero de pronto no tienes la estabilidad en el tiempo para mantener esa cotización durante todos los meses. Ahora, el tema de las diferencias entre el régimen subsidiado y contributivo. Hay que tener acá en cuenta un tema, y es que en la última ley de licencia de paternidad, la licencia parental, ya el Congreso asumió la contribución solidaria y estableció que una vez que dara la contribución solidaria, teníamos que reglamentar, que eso es un tema que ya estamos reglamentando también, la licencia de maternidad para las personas, para las mujeres gestantes que estén bajo la contribución solidaria. Entonces sí están recibiendo de alguna manera también un beneficio económico, y obviamente es una posibilidad de hacer. La otra diferencia grande es que usted sabe que cuando uno está en el régimen contributivo, solo contadas ciertas excepciones, usted tiene que cotizar a salud y a pensiones obligatoriamente. En este caso, también usted sabe que hay por parte del Ministerio de Trabajo una figura que se llama el piso de protección social. El piso de protección social lo que está buscando es que las personas, que igual que en este caso tienen de pronto no ingresos constantes, no ingresos de un salario mínimo y que no pueden aportar a pensiones, puedan hacer a partir incluso de empleadores un ahorro que les permita tener pensión. Sin embargo, esas personas pueden tener ese ahorro, pero pueden a través de contribución solidaria también contar con los beneficios de salud. Entonces, en esa manera, quien está en contribución solidaria no está obligado a cotizar el 16.5% a pensión, el 16
perdón, el 16% a pensiones, y con eso pues también hay que mirarlo en la diferencia, porque la gente sí hace esfuerzos muy grandes, sobre todo las personas que tienen salarios intermitentes, trabajan jornales, trabajan un día, otro día no trabajan, y ellos están accediendo a ese piso de protección social, pero no pueden acceder al régimen subsidiado en salud porque no tener la clasificación del CISBEN, y tampoco pueden acceder al régimen contributivo. Entonces, en esa medida, eso es un poco, digamos, como las compensaciones que hay que mirar de los efectos. Los temas de CISBEN entiendo, y vuelvo y digo, de las dificultades que se está teniendo con DNP para efectos de poder tener este tema de las encuestas, pero realmente, y también le quiero comentar, no es factible que nosotros vía decreto resolución digamos que los activos por emergencia siguen afiliados al sistema una vez acabe la emergencia sanitaria. Vuelvo y lo repito, es un tema de ley. No, nosotros no podemos tenerlo. Y si no hubiera surgido la emergencia sanitaria, muy seguramente no tendríamos pues los problemas de desempleo que tenemos hoy y de informalidad que tenemos hoy, que se nos han exacerbado por la emergencia sanitaria, pero sí tendríamos población sin afiliación. Y esa población sin afiliación que no está asegurada, pues estaría a cargo de los entes territoriales. Entonces, de alguna manera, pues ese es el punto de las ponderaciones que nosotros hemos hecho para efectos de este tema. Ahora, el tema de que es muy complicado para ustedes, el tema desde las entidades territoriales. Esto es un tema que podemos dejar muy claro en la resolución. Para nosotros el ente territorial lo que tiene que hacer es lo que hace hoy con cualquier persona del régimen subsidiado, aplicar la encuesta CISBEN, a partir de la encuesta CISBEN pues determinar si puede ser beneficiaria de ser afiliado al régimen subsidiado. Si dice que sí, pues sencillamente ahora hay dos posibilidades, que esa persona se afilie con un subsidio pleno para lo cual, o con la contribución solidaria, pero el sistema es el mismo. O sea, ustedes no van a tener que estar, es lo mismo, direccionan hacia la EPS o la persona va directo a la EPS, las EPS ustedes saben que tienen la consulta directa al CISBEN, y la idea es que las liquidaciones, que es de pronto lo que puede dificultar un poco, que es una tabla, pero pues si quiera dificultar, lo que estamos buscando en la resolución es dejar muy claro que la liquidación la va a hacer ADRES. Y ADRES le va a informar tanto a la EPS y la EPS, que es la responsable de su obligación, al usuario para efectos de que pueda hacer los pagos a partir del mes siguiente al que se afilia. Entonces, digamos que para efectos de afiliación, se sigue comportando igual que régimen subsidiado para efectos de cotización, que es lo nuevo de esa, más que cotización de esa contribución, el pago se haría a través de un esquema donde ADRES es quien se responsabiliza a hacer la liquidación, a estar en comunicación con la EPS y a buscar que la EPS haga el cobro, porque además la cartera y el cobro corresponde a la EPS porque les vamos a reconocer los recursos igual que en el contributivo para que puedan hacer el cobro y la gestión de cartera. Tiene la mano levantada. Claro, sí. Desde entrada, quisiera que la intervención de la viceministra pues la pudiéramos como partir en un par de segmentos. El primero es que en la historia del régimen subsidiado ya pasamos por los subsidios parciales y no nos fue bien. Fue el origen de convertirnos en las ciudades capitales a los subsidios plenos. Lo segundo es que los referentes normativos que hablan de esa calidad de aseguramiento no se refieren solamente a las normas que usted citó, sino que en el mismo plan de desarrollo del gobierno precedente ya se había intentado reglamentar el subsidio a la cotización, que, como bien le decía en el principio constitucional de progresividad, desarrollaba justamente esa línea de mejorar cada vez más el piso de aseguramiento y de seguridad social como tal. Justamente lo que hemos vivido en esta pandemia es la demostración de que la mayor vulnerabilidad de las personas es la vulnerabilidad económica, y es lo que el aseguramiento contributivo ofrece a diferencia del régimen subsidiado. Entonces, si hablamos de calidad de aseguramiento, debemos coincidir en que no estamos privilegiando con la contribución solidaria esa solución. Creo que allí la visión de las ciudades capitales no dista mucho de las ciudades pequeñas,
en que lo que desearían es potenciar su régimen contributivo por todo el componente de protección, que además no tendría el esfuerzo que tendría que hacer en este momento para pagar el piso de protección, que agregue entonces a la contribución solidaria. Esos puntajes tan altos no permitirían que sea beneficiario del piso de protección, tendría que hacer ahorros adicionales, lo que aleja cada vez más de ser un producto atractivo para la población. Lo segundo es que a mí sí me preocupa mucho que el mismo documento COMPES establece que las herramientas de focalización tienen como objetivo establecer las poblaciones pobres y vulnerables que serán objeto del gasto social. Y la línea que traza la clasificación actual dice que esos que están en la categoría D no son ni pobres ni vulnerables. A eso es a lo que me refiero con el riesgo jurídico de la herramienta como tal. Entonces, en ese punto sí estoy consciente de que todos los principios que se han desarrollado hablan de esa corresponsabilidad de la cofinanciación, pero justamente pensado siempre en que esté enmarcado en el principio constitucional de progresividad. Ese principio de progresividad, a su vez, de manera recíproca, tiene la prohibición de la regresividad. Y lo que estamos ofreciendo en este aseguramiento subsidiado que tiene contribución solidaria, en ese punto empieza a contradecirse. Por esa parte es que yo creo que el área de análisis del componente jurídico es importante que se refuerce. En última instancia, uno diría que ese mismo documento COMPES, que fue el origen de esta versión 4, establece lo que le mencionaba, un compromiso de DNP y Ministerio para expedir un mecanismo simplificado. Inclusive, reza muy literalmente que iban a revisar la pertinencia de continuar con esta herramienta de focalización para administrar este programa específico de régimen subsidiado. ¿Y cuál es el sustento real de esto? Muy simple. Ustedes publican en la página del Ministerio una cobertura hace mucho tiempo superior al 90%. Técnicamente las herramientas de focalización tienen su justificación cuando se desea conocer una población, cuando se desea mapear el riesgo socioeconómico, como es este caso. Pero cuando ya se tiene un conocimiento de este nivel, la realidad es que su utilidad disminuye y en este caso la aplicación de SISBEN 4 nos va a conducir, como lo hemos mapeado en este momento, lo hemos cuantificado, lo hemos presupuestado, a una situación insostenible. No es solamente de Medellín, creo que las ciudades apenas hagan este análisis van a entender las dos cosas que analizamos en la reunión con las subcapitales. El déficit de encuesta que no es capaz de subsanar una ciudad capital, porque inclusive los que están ahí en esa categoría de que para Medellín son apenas el 9% del problema, lo primero que van a hacer cuando sepan que van a ser desafiliados o les van a cobrar un valor adicional es solicitar una encuesta por la posibilidad de quedarse con los puntajes de inclusión y volver otra vez a generar el estímulo de simular condiciones de pobreza, porque eso es lo que nosotros estamos enviando como mensaje, que es lo que estamos premiando. Las personas que tengan esas condiciones serán las que serán beneficiadas. Por esos dos elementos, adicionalmente, el tema que le menciono que para las ciudades capitales sí vemos inconveniente que no se avance en un aseguramiento de calidad, es decir, en promover el aseguramiento contributivo, porque ese esfuerzo que tiene el usuario para pagar el valor adicional, sabiendo que el grueso de recursos lo está poniendo la nación al financiar su UPC, perfectamente puede volverse un producto mucho más atractivo y decirle, con ese valor que usted pone, anímese a pasarse el contributivo y se lleva a su grupo de beneficiarios, pero además de que tiene salud y tiene un plan sin distinciones, incluye las prestaciones económicas, que es el verdadero gancho que tenemos que potenciar. Si está en los rangos salariales bajos, que es lo que pasa con todos los independientes, tiene todos los mecanismos de compensación familiar de las cajas y adicionales. En síntesis, esa es la razón por la que no nos identificamos con esto como una respuesta, pero además porque lo que sí se nos viene encima, que es el debido proceso, nosotros ya lo hemos presupuestado suficientemente y nos genera un verdadero descalabro financiero, porque ya estamos a mitad de año, los periodos del 6-16 son de 4 meses máximo para empezar a hacer la ejecutoriedad de la desafiliación y estas personas tienen que ser beneficiarias de un mecanismo expedito. Pero lo más importante, en la diapositiva yo no lo pude pues como explicar por lo extenso, es que gran parte de esta población no tenemos mecanismos de contacto para un debido proceso. Muchos de ellos no contestaron la versión 3 ni la versión 4. Muchos de ellos están en SISBEN de otros municipios. Es decir, paralelo a esto, también invitamos a que el Ministerio idee un mecanismo de depuración, de ajuste de las bases de datos, donde el SISBEN actual excluya al anterior, donde el SISBEN que esté en otro municipio depure, no necesita retirarlo, pero sí depure, y finalmente
nos dé a nosotros lo que hemos expresado en las capitales, la posibilidad de no tener este estrés del riesgo fiscal que estamos en este momento acarreando. Hoy empezó, por ejemplo, una evaluación de la Contraloría y está justamente evaluando por qué persisten personas sin derecho en el régimen subsidiado. Día uno que pase después de la emergencia sanitaria se convertirá para nosotros en un riesgo fiscal que nadie quiere asumir. Por eso es que vemos la necesidad de revisar la pertinencia, la oportunidad de hacer estos ajustes y ojalá la posibilidad también de que se reconsidere el mecanismo propuesto. Viceministro, si me permite, está levantando la mano el secretario de Planeación de Barranquilla, Juan Manuel Alvarado. Juan Manuel, buenas tardes, adelante, te escuchamos. Hola, muy buenas tardes y muchas gracias a Socapitales por este espacio que nos brindan y que nos brindó también las semanas pasadas con el DNP. Miren, nosotros estamos aquí muy preocupados. Lo mismo que la misma línea que hago en Medellín. ¿Qué me preocupa a mí adicional? Es que si bien si bien es necesario, si bien es una herramienta de focalización, para mí todavía le falta afinar muchas cosas. De hecho, esa fue una metodología que se creó antes de la pandemia. Recuerden eso, se creó antes de la pandemia y que ese modelo todavía no se ha calibrado para los efectos después de la pandemia. Es decir, que hay mucha gente que puede estar más clasificada. Además, no es una herramienta hoy no es, en el futuro será, pero hoy no es una herramienta dinámica, sino depende de una encuesta que se respondió en su momento. Si, ellos dicen que el error de inclusión y exclusión es del 25%, que dentro del nivel mundial pues es bajo. Cuando lo pasas estamos esperando el nuevo error de inclusión y exclusión, pero cuando tú lo pasas al tema de salud, que tú puedas decir que, por ejemplo, que el 10% de la gente está mal clasificada para arriba, te estás teniendo una gran cantidad de personas y sus familias que no tienen capacidad de pago y estarían saliendo del sistema de salud a cargo de los entes territoriales. Y eso es lo que nosotros sabemos que va a pasar y lo que tememos. ¿Por qué? Porque es que estamos viendo en campo gente clasificada en C que tendría que pagar copago, en D que tiene que pagar contribución solidaria y que no va a tener la capacidad. Y luego de tantos años que el país ha luchado por haber logrado carnetizar a gran número de su población, ahora van a salir un gran número de ciudadanos. Y vamos a tener esa carga que no adicional, por supuesto. Por ejemplo, Barranquilla tiene la carga de los migrantes, que quizás otras ciudades no la tienen, pero nosotros la tenemos y ahora vamos a tener esta carga adicional. Cosa que nos parece también absurdo, que primero yo les digo, que se esté definiendo la capacidad de quién paga o no salud con una encuesta solamente, cuando tenemos muchos registros administrativos como la pila, tener registros administrativos de la DIAN que podrían después definir quién puede pagar, quién se está volando la escuadra y quién no, pero si vamos a hacer un nuevo sistema y vamos a tener un alto margen de error, que eso puede funcionar para el DPS, para su oferta social en otros, pero ya cuando le estás quitando oferta a la gente, pero después ahora que le vas a quitar dinero, me parece ya que es complicado. Yo les pongo un punto que el Ministerio de Salud revise. Adultos mayores, personas mayores de 60 años, ¿cómo les vamos a cobrar si están en D solamente? Es decir, si tienen un SISBEN, si toda la vida están en régimen subsidiado y además no tienen pensión, ¿cómo ahora les vamos a cobrar? Esa gente que es de un alto costo, básicamente, que es un problema de salud. Y ese para mí, digamos, con el secretario de Salud, es el tema que en Barranquilla es el tema que más nos preocupa, el adulto mayor. Ahí esperamos que el ministerio en verdad reevalúe qué va a pasar con ellos, con esos adultos mayores, y que realmente identifiquen cuál es el adulto mayor que debe pagar, porque por otros cruces de bases de datos administrativos encontraron que sí tienen capacidad de pago, pero por una encuesta que tiene también el error humano, que tiene la posibilidad de error humano, no podemos estar castigando a la ciudadanía colombiana. Entonces, de nuevo, yo os invito a que reevalúen al Ministerio de Salud, que este es un problema que vamos a tener los entes territoriales, y si lo tenemos las capitales, también los entes territoriales más pequeños lo van a tener. Yo les digo algo, ¿qué va a pasar con los vecinos nuestros como municipios? Si nosotros tenemos el problema, ellos también lo tienen y vamos a tener un problema de salud grave. Así que yo dejo ese punto ahí y también agradecería pues que el ministerio sí nos dé la línea, principalmente a los adultos mayores.
¿Alguien más, si seguimos escuchando o voy contestando, voy como contestando acerca de lo que nos está planteando el secretario? No sé, ustedes me dicen, por favor. Viceministra, sí, adelante. Yo creo que lo es contestar a María. Ahí está pidiendo la palabra Bucaramanga, pero si quiere, avanzamos. Listo. Entonces, miren, yo de fondo aquí estoy viendo un tema, porque pues no voy a entrar acá en las controversias. Yo sé, el señor secretario en Medellín, Fabián, yo le entiendo todo su tema. No logro entender, es un poco el tema, y obviamente para todos es conocido que el tener población no afiliada es un problema para el ente territorial. Y es una carga que tiene que asumir la nación. Y la forma de asumir la nación esa carga, pues la forma viable para hacerlo, lo que es en salud, es a través del aseguramiento. ¿Sí? Sí, yo sé que hubo subsidios parciales en anterioridad, pero subsidios parciales no hacia el pago, sino hacia los servicios, o sea, con planes de beneficios más reducidos, lo cual hizo que obviamente cuando tenemos una línea jurisprudencial, plan de beneficios inclusivo, pues no sea viable y mucho menos ahora después de la ley estatutaria. Y obviamente, pues lo que se pretende, como lo dijo en su momento la ley 100, era pues un tema más hacia la cotización que hacia el servicio, porque no es que se les dé menos servicios, sino que de alguna manera pues haya un equilibrio en el tema. Pero de todas maneras, y frente a lo que dice el secretario en Barranquilla, yo acá lo que veo es que hay un problema más que en el mecanismo de cómo entrar al aseguramiento, es en el mecanismo de focalización de la encuesta SISBEN 4, en la que ustedes no están de acuerdo y están presentando una serie de reparos de cómo quedó. Ahí, pues yo como Ministerio de Salud, obviamente nosotros en el COMPET dice que el Ministerio de Salud, para efectos de lo que tiene que ver salud, pero nosotros no nos podemos apartar del mecanismo que nos da el DNP. Nosotros no podemos crear un mecanismo distinto. Y nosotros realmente no somos técnicamente quienes fijamos como esa regla. Teniendo en cuenta lo que ustedes nos están mencionando y toda esa problemática de que no está dando respuesta el SISBEN 4 a lo que es de verdad la clasificación, pues yo creo que esto es un tema y yo lo que puedo hacer es de verdad sentarme ya mismo en una mesa con DNP para efectos de entrar a mirar este tema, porque el tema de los 2 años, cuando ustedes dicen que es que vamos a tener que empezar a desafiliar gente y hacer un mecanismo para desafiliar la gente, pues esto para salud se dio una transición en el 2023, que incluso es la más amplia, porque revisando la transición que tienen los otros subsidios de prosperidad social, como Familias en Acción, el tema de los adultos mayores y demás, es en agosto. O sea que esta problemática que ustedes me están planteando hoy para salud, que se puede materializar en el 2023, la van a ver ya, es en agosto de este año, porque ellos dieron solo 16 meses para efecto de los otros subsidios. Ahí pues de alguna manera entonces tenemos que ponernos de forma congruente entre todos, porque no es solamente el subsidio en salud, como les decía, sino es todos los subsidios que conlleva la encuesta SISBEN. Y si no estoy mal, y yo solamente quiero es que ustedes me precisen, donde está la mayor dificultad es en el tema de que SISBEN no está reflejando la realidad económica de las personas y de la realidad de pobreza de las personas en sus territorios, y que por lo tanto los que queden en grupo D en el momento, allá en el 2023 o si se prorroga el 2025 o al año que sea, cuando eso suceda, si siguen bajo el mecanismo SISBEN 4, va a haber mucho problema para que esas personas del grupo D decidan pues no queden clasificadas como tal, como beneficiarias de los subsidios. Eso es un poco lo que les entiendo que es la problemática que ustedes tienen. No sé si yo estoy entendiendo bien o tengo algún tipo de diferencia, si ustedes me pueden aclarar, porque si eso es así, lo que tenemos que entrar a mirar es pues qué tanto ajuste puede tener el SISBEN 4 según esas realidades que ustedes están exponiendo, que pues obviamente toca mirarlo de cara al DNP y pues hablarlo con el DNP. Secretario Juan Manuel, ¿alguna reacción o seguimos mejor? Si quiere, yo tengo aquí
varias personas en fila. Entonces, de pronto, viceministra, si Barranquilla reacciona de nuevo, le damos la palabra. Voy a dar la palabra primero a la secretaria de Salud de Cali, a Millerlandi Torres, que estaba esperando ingresar para su intervención. Secretaria Millerlandi, buenas tardes. Hola, muy buena tarde, un saludo para todos. Bueno, miren, definitivamente para nosotros el tema del DNP y de la encuesta del CISBEN se convierte en tenemos varias situaciones. Primero, doctora, comprendo lo que usted nos quiere mencionar de que antes teníamos un subsidio parcial y ahora esto no es un subsidio ante la atención, sino un subsidio para la prestación de servicios, lo cual todavía ahora es aún más grave porque antes nosotros cobrábamos un subsidio parcial cuando las personas consultaban, de tal manera que si las personas no accedían al sistema de salud, no tenían ningún cobro de subsidio parcial. Ahora, en cambio, va a ser un subsidio para el aseguramiento, donde ya las personas van a tener que pagar mes a mes, independientemente de si consultan o no. Ayer estábamos en una capacitación, de hecho, en el Ministerio de Salud y nos hablaban casi que para los que la categoría D casi puede llegar hasta 160.000 o 180.000 pesos ese subsidio. Y lo que nosotros nos estamos encontrando en los territorios, que ya varios lo han mencionado y usted también lo acaba de mencionar, es que a veces la encuesta no refleja lo que es la realidad de la situación de una familia. Entonces nos preguntábamos, 160.000 pesos para una familia que puede vivir en unas condiciones, pues, digamos, una vivienda adecuada, pero cuando vemos las fotos, que de hecho nos los mostraron en la reunión que tuvimos con DNP el pasado viernes, podíamos ver una casa con un piso bien, una casa en un estrato bien, pero que ahora las están alquilando o incluso hay personas, en esa foto veíamos 4 personas durmiendo en una misma cama. Entonces sí, a veces no nos refleja muy bien esas encuestas a lo que es la realidad y la situación, más teniendo en cuenta el nivel de desempleo que podemos tener a nivel nacional y no solamente el desempleo, sino el empleo informal. Entonces allí tenemos varias situaciones. El segundo tema que también queríamos mencionar es que además de todo, pues tenemos unos tiempos específicos, me imagino que ya lo habrán mencionado, pero no, pues ingresé tardía porque no había espacio para poder entrar a la reunión, pero tenemos unos tiempos y esos tiempos son muy cortos, no tenemos recursos desde el orden territorial para asumir esas encuestas, para poder cisbenizar a la gran cantidad de población que tenemos, incluyendo en el caso de Cali, casi 13.800 personas del régimen, o migrantes, perdón, que fueron asegurados de manera transaccional y que debemos de realizarle una encuesta en los próximos 4 meses, que sería nuestra prioridad. Y después de ellos, casi 250.000 personas más que están asegurados por la emergencia sanitaria, que quedaron desempleados, pero que tienen una cobertura en el contributivo porque por la emergencia pueden tener ese aseguramiento hasta el mes de junio. Entonces también nos preguntamos qué va a pasar con esas personas, volviendo al tema del aseguramiento y del nivel de desempleo o empleo informal que tenemos en nuestra ciudad. Y cuarto, tenemos también otra preocupación y son los tiempos que nos dan hasta el 2023 para cumplir no solamente con esas encuestas que acabo de mencionar, sino para terminar con la metodología 4 y allí sí tomar decisiones de quiénes salen, quiénes entran y quiénes quedan con esa categoría D para que empiecen a hacer este subsidio, para dar este aporte pues mes a mes y este aporte solidario. Entonces sí, estamos bastante preocupados con eso, teniendo en cuenta que no tenemos los recursos suficientes, es una carga para el ente territorial, pero además una carga para la población y quién lo asumiría. Esos serían como los 3 puntos. Entonces, concretamente, ¿qué solicitamos? Igual lo solicitamos el día de ayer en la reunión en el ministerio, revisar los tiempos que tenemos, revisar la capacidad que tienen los entes territoriales y revisar también cuál es cómo vamos a trabajar de manera colaborativa con el ente nacional para que podamos pues subsidiarnos y poder tener otros recursos adicionales si ese es el caso. Y revisar que así no sean el mismo caso de los subsidios parciales, ahora es peor porque acudan o no acudan a los servicios, va a tocar pagar una cuota mensual. Eso era. Gracias. Sí, doctora Millerlandi, una cosa que quiero aprovechar gracias a su intervención y es aclararle a todo el mundo. Una cosa es lo que estamos diciendo de la contribución solidaria y otra cosa distinta son las cuotas de recuperación o copagos, que se llamaban antes cuotas de recuperación, ahora copagos. Las personas, ustedes saben que estaban en el grupo
que no era los 1 y 2, en el estrato 1, que estaba en Sisbén 3, no pagaba ningún tipo de cuota de recuperación ni ningún tipo de copago. El estrato 2, el nivel 2, pues perdón, no estrato, sino nivel 2, pagaba una cuota de recuperación o un copago del 10%. Y pues obviamente ya cuando ustedes le dan la atención directa, el servicio pagado por ustedes, pues habían algunos entes territoriales, y ahí sí desconozco y discúlpenme, que de pronto podían cobrar algún tipo de recuperación, pero no, pues no lo tengo muy claro. Pero lo que sí era claro con el subsidiado es que existen esas cuotas de recuperación, que son copagos ahora, como se está estableciendo, donde además también estamos sacando una reglamentación para dejar perfectamente claro qué es lo que está excluido, qué es lo que sí puede cobrar, se puede cobrar y en qué no, porque entendemos que también se ha prestado para muchos problemas en lo que se puede cobrar, porque estaba a nivel general, simplemente se decía en promoción y prevención no, en materno no, pero no se tenían como específicas las actividades, y aquí lo que nos tomamos fue la molestia de decir código por código, CUT por CUT, qué se puede cobrar, qué no se puede cobrar, y ese es un tema que ya va a salir expedido para aclarar el tema. Pero esto es independiente a eso. Esto lo que está buscando es que esa población que ustedes, como usted misma lo ha dicho, y los demás secretarios, no tienen la suficiente de recursos para seguir afrontando los servicios y poder financiar todos los servicios que la población no afiliada requiere. Esto lo que estamos diciendo es, y como no le podemos dar subsidio total, si tiene algún tipo de ingreso o algún componente de ingreso, pues lo que estamos buscando es que haya una contribución en ese sentido. Pero sí quiero hacer esa claridad porque se nos ha presentado en varios escenarios esa confusión. Esto no es que esté aumentándose el valor de esos copagos o cambiando el tema y que ahora entonces todos tienen que pagar ese tema de cuota de recuperación o copago. Esto es totalmente independiente al tema y obviamente pues ese es el punto. De aquí recojo de su intervención lo mismo que yo entiendo y sigo entendiendo, y es que aquí ustedes plantean es una no reflejo de la realidad de la situación económica de sus poblaciones vía la encuesta Sisbén 4. El problema un poco que nosotros tenemos desde el ministerio, pero como les digo, hablaré con DNP, pues es que el gobierno, ese es el sistema de medición que tiene para efecto de focalización de sus subsidios. Y obviamente nosotros, pues independientemente, no nos podemos apartar de ese sistema de focalización de subsidios. Entonces, pues esto es un tema que requerimos entrar a revisar con DNP, y también requerimos revisar con DNP, según lo que usted me está diciendo, y aquí estoy tomando nota, de la capacidad económica que tienen ustedes para poder hacer las encuestas, porque eso tampoco sale del recurso de salud. O sea, el SGP que ustedes tienen es para prestación de servicios, más no para aplicación de las encuestas Sisbén. Y en esa medida, pues sí nos toca también entrar a mirar ese tema de insuficiencia de recursos con el DNP. Nosotros de todas maneras estamos con ellos en una mesa de trabajo que surgió a partir de migrantes, pero pues que se nos extienda toda esta situación y esta problemática para efectos de establecer a través de cooperación internacional y otros mecanismos, ayudas específicas con planes de choque en DNP para efectos de que desde DNP puedan fortalecer los equipos de los entes territoriales y aplicar estas encuestas. Creo que ustedes han visto una estrategia de el Sisbén móvil, que van aplicando la encuesta y demás, porque DNP sí está y Presidencia está liderando un tema a través de cooperación internacional y demás recursos para efectos de poder hacer estrategias de choque que sirvan en la ayuda a los entes territoriales para efectos de poder aplicar esa encuesta directamente desde planeación. Y lo que nos ha pedido DNP a nosotros es que le hiciéramos una priorización de esta población, donde obviamente el tema de migrantes y de activos por emergencia son nuestros grupos focales número 1 para poder aplicarles la encuesta. No es el total de los 22 millones de personas que están afiliados al régimen subsidiado, sino que nuestra focalización que le entregamos al DNP fue el tema de migrantes y el tema de activos por emergencia para efectos de poder hacer en este momento como una solución a esa población. Ministra, gracias.
usted me permite, y tal vez por el horario, tal vez una última intervención de José Antonio Rodríguez, que pediría que nos indique desde qué ciudad está conectado. Y por esa última Doctor, intervención... ¿puedo hacer una pregunta que de hecho lo discutíamos el viernes? Miguel otra vez. Villarreal, adelante. Sí, por supuesto. Doctora, una pregunta. Nosotros estábamos discutiendo desde aquí también de Cali el tema de las comunicaciones. ¿Han previsto algunas comunicaciones o medios de comunicación masiva para esta población migrante? Porque tenemos una dificultad muy grande con relación a que los afiliamos, pero luego en esa afiliación transnacional tenemos debilidades en sistemas de información, no hay cómo solicitar la encuesta inmediatamente, las personas deben devolver para que soliciten la encuesta y pues unos sistemas de información demasiado débiles que no nos permiten buscarlos. De total de 13.000, tenemos una solicitud de 2.000 o 3.000 encuestas y los demás que no la han solicitado, ¿qué? Entonces vamos a trabajar en esos medios de comunicación, va a haber medios masivos, nacionales, o quién asumiría esa parte. Nosotros estamos haciendo todas las campañas de búsqueda activa. En cada territorio tenemos 1, 2 o 3 personas desde el ministerio haciendo búsqueda activa de estas personas. En el momento en que están entregando el PPT, de una vez las personas están dejando la solicitud ya diligenciada para efectos de pedir la encuesta y dejando los datos. Estamos también cruzando toda la base de datos y toda nuestra SAT, nuestro sistema de afiliación transaccional, tiene hoy integrada ya toda la base de datos de Migración Colombia, donde están los datos pues que Migración tiene. Entendemos la dificultad de ubicación de las personas y de movilidad que tienen sobre todo los migrantes, pero nosotros sí estamos apoyando tanto con recurso humano como temas desde bases de datos, cruces de bases de datos y plan de comunicaciones que vamos a hacer con USAID y otras entidades, Banco Mundial, IBID. Estamos haciendo todo un tema para que a través de Gerencia de Fronteras, Migración, Ministerio de Salud, podamos hacer un plan de comunicaciones masivo llamando a estas personas. Y obviamente les entregamos a ustedes esas piezas de comunicación. Si usted ha visto Miguelandia en los eventos que hay masivos y que se han hecho, donde estamos integrados todos, fronteras, salud, trabajo, están todos los ministerios, ahí se están entregando en cada ciudad volantes, información acerca de cómo es la ruta, cómo tiene que volver a pedir la encuesta SISBEN, qué tiene que hacer, con quién se tiene que comunicar. Tenemos aquí gente como línea especial para ellos. Entonces, pues ese es como el apoyo que estamos haciendo. Gracias, viceministra. Entonces, ahora hablamos con Antonio Rodríguez en la última intervención y al final le plantearía entonces, viceministra, un par de preguntas o conclusiones de las que hemos podido recoger en la reunión para poder definir con usted una serie de acciones o pasos a seguir. Entonces, José Antonio, adelante con la última intervención, por favor. Gracias, muy buenas tardes. Muy buenas tardes para todos los que a esta hora están con nosotros, la viceministra y a todos los secretarios de salud. Yo estoy participando desde la ciudad de Ibagué, soy contratista de la Dirección de Aseguramiento y desde aquí vivimos una problemática muy grave con respecto a lo que estaba diciendo el señor Ibarra desde la Secretaría de Medellín y lo que planteaba la doctora Miguelandi desde Cali. Y pues sumado a toda la preocupación que hay, y es que realmente cuando nosotros, que somos los que tenemos la primera línea de contacto con la población, a nosotros llegan las quejas de SISBEN precisamente de que salud, la gente accede a salud y que por estar en la categoría C ya tiene que hacer un copago. Y esa misma preocupación se extiende ahora cuando tengamos el tema de la categoría o del grupo D. Hay otra cuestión que yo quisiera llamar la atención y es que tuvieran en cuenta el momento de la evaluación de las personas que están activas por emergencia, que es que mucha gente de ellos, pues obvio, perdieron sus ingresos, perdieron toda posibilidad de pago y aún así pues quedaron amarrados a este decreto, pero que vivieron una situación de precariedad que es muy notoria. Y luego ahora esas personas que están activos por emergencia van a quedar de alguna manera incluidos dentro del grupo D, que les va a permitir seguir pagando su seguridad social y que van a estar en SISBEN y todo este tema, pero que los recursos no van a ser los que no van a ser suficientes, digamos, de alguna manera. Esas personas que están en activos por emergencia están pasando una situación tremendamente difícil a esta hora y luego cuando queden abocados a estar vinculados al grupo D, pues van a estar en la misma situación.
Ojalá que no algunos o la mayoría, pero la gran mayoría yo sé que se van a quedar. Entonces yo quisiera llamar la atención para que, como el punto focal es los migrantes y son los activos por emergencia, miráramos ese tema. Y con respecto a lo del DNP, yo también me sumo a esa preocupación, porque es que nosotros que estamos en primera línea, repito, tenemos que revisar o muchas veces afrontar, digamos, las quejas que tienen los ciudadanos con respecto a que viven en una casa que está muy bonita, pero que están sin trabajo porque están pagando arriendo o porque deben arriendo, pero que como la encuesta se la hicieron ahí, quedaron en grupo C precisamente por eso. Entonces, algunas personas pues no tienen la capacidad o se refugiaron en otros familiares y viven en una casa muy bonita, así como lo decía ahora la doctora Millerlandi, pero que no tienen la suficiente capacidad de pago para afrontar las cosas. Entonces, sería, como usted recoge las apreciaciones, doctora María Andrea, revisar eso con el DNP para que esa encuesta, digamos, de alguna manera sea un poquito más ajustada a la realidad y para que, pues, aquellas personas que ahora se encuentran en activos por emergencia, también revisemos ese tema desde el ministerio y podamos, no sé de qué manera, hacer una medición para saber que esas gentes que quedaron en activos por emergencia la están pasando mal en este momento. Muchas gracias. Gracias, José Antonio. Viceministra, entonces, si me permite un par de anotaciones y ya luego con su intervención final cerramos la reunión. Lamento que hay otras personas que están allí pidiendo la palabra, pero por cuestión de horario tenemos que cerrar la reunión. Entonces, viceministra, lo primero y en respuesta además para el colega de Ibagué que acaba de intervenir, pero también usted lo planteó, viceministra, en un par de intervenciones en respuestas a Barranquilla y a Cali, es decirle que venimos trabajando de la mano con el Departamento Nacional de Planeación y hemos realizado al menos 2 acuerdos. El primero es que el Departamento Nacional de Planeación se comprometió a revisar, a calibrar el modelo del SINVEN 4 y esta calibración la van a realizar a partir de los nuevos datos de pobreza que recientemente fueron publicados por el DANI, por el Departamento Nacional de Estadística de Colombia. Una vez finalicen esa calibración, que podría demorarse alrededor de un mes, que según nos indicó y suministra la subdirectora del DNP, Laura Pavón, entraríamos entonces a revisar las posibles nuevas recategorizaciones de distintos ciudadanos y ciudadanas que están en los registros de la encuesta del CIPE. Eso es lo primero. Entonces ahí tal vez una invitación a los distintos colegas que han intervenido anteriormente a coordinar este proceso con el Departamento Nacional de Planeación y con sus secretarías de planeación antes de cada alcaldía para efectos de, cuando la calibración esté lista, poderla conocer. El segundo compromiso de viceministra con el Departamento Nacional de Planeación corresponde a la revisión de casos atípicos. El DNP nos ha solicitado que en cada una de las ciudades capitales le enviemos aquellos casos que la alcaldía considera que son atípicos por alguna condición particular que puede ser evidente en una visita al encuestado, pero que luego aparece una categoría que al parecer no sería la correcta, ya sea por exclusión o por inclusión. Y a partir de esto, el DNP va a poder dar respuesta a algunos de esos casos atípicos para tratar de analizar si esto corresponde a una falla humana en el diligenciamiento de la encuesta, a alguna situación del modelo que se pueda calibrar, o en efecto, teniendo en cuenta que son muchísimas variables las que tiene en cuenta el SINVEN, pues puede ratificar si, además de si la condición de vivienda está bien, pero el ingreso no, o si la condición de vivienda está mal, pero el ingreso es positivo en términos del empleo, pues digamos para validar si efectivamente esa persona cae en esa categoría. Entonces, eso es, digamos, la primera línea, viceministra, que usted amablemente volvió a reforzar y que venimos trabajando con DNP. Lo segundo es lo que mencionaba la secretaria de Cali, Millerlandi, en relación con la estrategia de comunicación. Por supuesto que sabemos mucho de población migrante y eso se viene haciendo en los eventos masivos que hace el fin de semana pasado, antepasado, se estuvo haciendo en varias de nuestras ciudades. Pero el pedido, viceministra, es que la estrategia de comunicación nacional sea a todos los grupos poblacionales, a los de la población que fue afiliada por oficio, a los de la población que tiene estos 4 meses para solicitar la encuesta, a la población que tiene que realizar la encuesta antes de marzo, a los distintos grupos que ya sabemos, hemos mencionado relativamente. Tenemos una campaña nacional
sobre este mensaje, acompañada, por supuesto, de campañas locales en cabeza de cada alcaldía. Puede ayudar mucho porque, como usted sabe, los grupos corazonales tienen que solicitar la encuesta. Y si bien estamos saliendo a buscarlos, pues entre más esfuerzo hagamos en temas de comunicación, pues mucho mejor. El Nacional del Ministerio de Salud. El tercer mensaje, viceministra, tiene que ver con apoyos del ministerio para la vinculación de actores y el cruce de bases de datos. La ubicación de esta población, usted sabe que no es sencilla, entonces aquí se requiere un trabajo mancomunado para que los registros administrativos, las bases de datos que tengamos en las alcaldías, en planeación, en bienestar social, integración, inclusión social, según corresponda, con las EPS, con los sistemas de educación, el sistema escolar local, la información que tengan de bases de datos en el Ministerio de Salud. En un ejercicio parecido, ministra, que se hizo para vacunación, que fue muy exitoso para el COVID, pues tratar de ubicar lo más pronto posible a esta población y poderles aplicar la encuesta en los tiempos oportunos. En cuarto lugar, viceministra, y tal vez es como la preocupación reiterada que usted pues, ha podido escuchar, es que pues, finalmente poder cumplir con los plazos tanto de marzo para una población de 4 meses para los otros, pues requiere una ampliación de la operación de las alcaldías para que de nuevo puedan más estos operativos que se fortalezcan. Sí, este man recogió mi intervención y dijo, yo me uno a la intervención del compañero de Iván. Por favor, muchas gracias. Estos operativos hay que incrementarlos, viceministro, ustedes lo saben muy bien, y si bien las alcaldías, pues algunas podrán hacer un esfuerzo importante de recursos para ampliar la planta de encuestadores, equipos y puntos de atención. Eso te llegó. Se requieren unos recursos importantes para poder cumplir con los plazos que el Ministerio de Salud ha establecido en los recientes decretos. Y por eso entonces cerraría mi intervención, viceministra, solicitándole que se pueda analizar desde el Ministerio de Salud los plazos que se establecen para realizar estas encuestas. Nosotros hemos acordado, al menos con las alcaldías en las que precisamente estuvimos la semana pasada y antepasada, Bucaramanga, Barranquilla, Medellín y Cali, organizamos planes de choque, como lo hablamos con el director de la mesa, para poder determinar, por ejemplo, con Medellín, que tiene identificados cuánta población es, a partir, además de la población que tiene la Secretaría de Salud identificada, a partir de los rendimientos por encuestador que tiene la Secretaría de Fundación y que sabe cuántas encuestas puede hacer por día. Puede establecer un cronograma de trabajo y abordar estos cientos de miles de personas que hay que salir primero a buscar y luego a realizar la encuesta para poder cumplir con este proceso. Entonces creemos que allí, con el incremento de recursos que seguramente algunas de las alcaldías podrán, otras definitivamente no, y ahí hay un problema, y con estos planes de choque y los operativos, pues tratar de cumplir con lo establecido, pero creemos que ojalá ustedes del Ministerio puedan analizar estos plazos, teniendo en cuenta de nuevo lo que estamos planteando y sumado a lo que pues, ha sido reiterativo de la alcaldía de Medellín, los riesgos que corremos en caso de no cumplir con esos plazos y lograr todos los barridos de las encuestas que se deben realizar por aquella población que no alcance a entrar en el sistema en esos plazos. Viceministra, serían como las conclusiones que yo recojo y los mensajes que podríamos de sus capitales reforzar. Sí, entonces quedamos con ese resumen. Muchas gracias por el resumen. Lo primero entonces es que con el DNP, pues nosotros entramos a hablar, desconocía lo que ya habían acordado con ellos, teniendo en cuenta eso, que van a recalibrar, pues aquí hay un tema que yo les quiero plantear a ustedes, y es lo siguiente. Con ese tema de recalibración y demás que ellos van a hacer del SISBEN 4, acá tendríamos una situación y es que para lo de afiliación de oficio, los que tienen afiliados de oficio, que teníamos los 4 meses, que ya les expliqué que por toda la misma situación que nos ha dicho el DNP, más esta nueva de la recalibración y demás que van a hacer, pues nosotros ampliamos el plazo para que puedan y ya hablamos con ellos, nos ponemos de acuerdo y publicaríamos entonces un acto administrativo para comentarios de todos ustedes, socialización y demás, donde estaríamos ampliando el plazo de los 4 meses, pues al plazo que podamos determinar para efecto de que ustedes tengan el tiempo, con todo lo que ya se ha dicho, de aplicar la encuesta SISBEN 4 a estas personas.
Eso en cuanto a lo que es afiliación de oficio, decreto 064, que es aparte del decreto 616. Y con esa afiliación de oficio, ¿ustedes qué cubren? Cubren los migrantes que tienen afiliados de oficio en este momento, tienen las personas que han afiliado sin ser migrantes, pero que las han afiliado de oficio, y muy seguramente van a poder afiliar a la gente, a los activos por emergencia, que se queden sin capacidad de pago, los afilian primero por oficio, mientras aplican la encuesta SISBEN, y una vez cuando le apliquen la encuesta SISBEN, pues ahí sí ya determinan cuál es la afiliación. Lo otro que yo les quería decir es que definitivamente el mecanismo de contribución solidaria es un mecanismo que, independiente de los problemas, supongamos que ya tenemos la encuesta SISBEN 4 recalibrada, arreglado los problemas de capacidades en el ente territorial, con planes de choque desde nación, todo el tema. Poniendo esta situación, yo lo que les quiero decir es, la contribución solidaria como tal lo que está diciendo es, queda en vigencia este mecanismo de afiliación desde el 1 de mayo, el 25 de mayo. ¿Eso qué les permite? Que si hoy una persona que, por ejemplo, estaba en el régimen contributivo y pierde su empleo y no tiene capacidad de pago suficiente para seguir como independiente en el régimen contributivo, si hoy le pasa eso sin la contribución solidaria, a ustedes les toca entrarlo con sus recursos a atender al 100% en los servicios de salud que la persona requiera. Pero si tienen la contribución solidaria y ustedes le pueden aplicar la encuesta SISBEN, pues que tengan ustedes la posibilidad y el mecanismo. Ahí veían el chat que preguntan, ¿y si la persona no quiere? Pues la persona sigue siendo persona no afiliada y tiene que estar en el ente territorial cubierto, porque pues eso es lo que se establece. Pero si yo lo que les digo es que permítanos que ustedes tengan esta herramienta para las personas que sí quieran seguir aseguradas, que tengan la posibilidad y digan que quieren seguir cotizando al sistema para efectos de que queden con el aseguramiento, bajo el entendido que ni ustedes van a tener que cobrarles la cartera, ni le van a tener que cobrar esa contribución, ni van a tener que hacerles liquidaciones, que todo lo que hace parte del cobro como tal va a estar en cabeza de EPS, ADRES, como hoy opera en el régimen contributivo. Pero que la contribución solidaria se vuelva una herramienta más para ustedes de disminución de la población que no está afiliada y de financiación por parte de la nación de toda la salud de los colombianos. Si una persona no quiere afiliarse, pues tampoco nadie la puede obligar, porque el sistema de seguridad social en salud es obligatorio, obviamente, en la medida en que el Estado tiene que proveerlo y tiene que dar los mecanismos para que quede todas las personas cubiertas. Pero la persona en sí, pues obviamente ella decide si se hace el SISBEN, si no se hace el SISBEN, si quiere tener ese sistema o no quiere tener el sistema. Eso es ya una posición en que entramos como muy en el ámbito de la persona. Ahora, en el tema que nosotros les estamos diciendo de la cotización quedó, el porcentaje de cotización no lo establecemos nosotros. Eso quedó establecido por ley, lo establecieron en una ley. Entonces, cualquier modificación a esos porcentajes, que es del 1 al 15% del valor de una UPC, es de ley. Y esa ley está vigente. Y esa ley no está demandada, y ese artículo como tal está vigente, y ya pasó hasta donde sé, bueno, no sé si, pero la revisión de constitucionalidad en ningún momento dijo que ese artículo no estaba vigente. Entonces, en esa medida, pues nosotros, ministerio, no fue que hoy dijimos, no, a este cobrémosle 20.000, a este cobrémosle 100.000, sino que fue la ley la que dio el parámetro de cómo teníamos nosotros que calcular ese porcentaje. En esa medida, pues, ahí ese tema, digamos que no tenemos mucho margen de maniobra en ese tema, porque como les digo, pues hay un tema de ley que nosotros estamos obedeciendo a esos porcentajes que se establecieron. De todas maneras, yo lo único que les digo es, esto es una herramienta más con la que ustedes pueden contar para efecto de poder administrar y gestionar la salud de las personas que están en su territorio, sin que esto les implique un esfuerzo a ustedes desde el punto de vista de tener que pagar los servicios de salud de las personas, sino que por el contrario les permita de alguna forma que esas personas queden aseguradas y por lo tanto financiadas por la nación en todos los
gastos de todos los servicios integrales que requieren de salud. Esa es un poco la invitación a que lo miremos desde ese punto de vista. Entiendo los problemas operativos de SISBEN 4, los entiendo oyéndolos a ustedes, pero obviamente yo con mucho gusto reitero todo lo que ustedes dijeron hoy para hacer un mayor eco frente a lo que usted ya me comentaba, que desde Asocapitales lograron con el DNP. Hablamos con ellos y vamos entonces a ampliar los plazos, los 2 plazos que podemos ampliar desde el Ministerio de Salud con la fundamentación de DNP en cuanto a la problemática de SISBEN, es el plazo de afiliación de oficio, la aplicación de las encuestas a los que están afiliados de oficio, y el plazo de 2023 para efectos de poder aplicar pues al 100% la encuesta SISBEN en lo que tiene que ver en salud. O sea, que las personas que hoy están afiliadas al régimen subsidiado de salud puedan continuar bajo las mismas condiciones hasta tanto no se aplique la encuesta SISBEN, la cual tienen plazo para finalizar los entes territoriales, que ya no sería pues marzo del 2023, sino hablaríamos con DNP para ver cuándo podemos, y esas serían las 2 modificaciones que nosotros desde nuestra competencia podemos hacer, ¿sí? Ese sería como el... Ahora, todo el tema de plan de comunicaciones, completamente de acuerdo. Acá mi equipo se encargará de estar a través de ustedes, de Asocapitales, de Fede Municipios y Fede Departamentos, estar mostrándoles cuál va a ser ese plan de capacitación, cuáles son las piezas, cómo se les van a entregar en las entes territoriales. Obviamente ustedes saben que esto es mucho mejor desde el ente, desde los medios locales de comunicación que desde los medios nacionales. Nosotros lo haremos nacional, pero necesitamos un apoyo en lo territorial. Nosotros les daremos todas las piezas de comunicación, todos los espacios, y obviamente daremos todo el apoyo que se requiera en el plan de comunicación. Viceministra, muchas gracias por la participación, por haber programado esta reunión con poca antelación de que la solicitamos, y que ustedes, tanto con el directorio de mesa como la ministra, han estado muy atentos al tema. Obviamente, pues quedamos con varias preocupaciones. Yo le propongo que vamos a digerir esa información, vamos a compartir la grabación para los secretarios que están aquí participando. Y si usted nos lo permite, no sé en cuántos días, semanas, usted nos dice para volver a comunicar con su despacho, a partir de esas conversaciones que usted va a tener entre el Ministerio de Salud, DNP, y nosotros con muchísimo gusto que podamos contribuir a partir de los análisis que usted ha podido ver que las alcaldías han adelantado, si sumamos esfuerzos para que este tipo de acciones que estamos viendo desde lo operativo, desde lo financiero y por supuesto más importante desde lo social, podamos mitigar la mayor cantidad de derechos posibles. Entonces, si lo permite, en un par de semanas volvemos a comunicarnos con usted y hacemos un seguimiento y retroalimentación de estas acciones que hemos acordado. Excuso, viceministra, al presidente de Asocapitales, al alcalde Juan Carlos Cárdenas, que hace un momento se retiró, pero entonces va a estar muy atento y nos ha pedido que trabajemos con usted en este tema, como ya hemos trabajando y otros tantos más. Feliz tarde, viceministra, y bueno, a los 100 personas estuvimos todo el tiempo conectadas, dicen, en la reunión. Entonces yo creo que este mensaje está llegando pues, a muchísimas ciudades del país, y cuente con las Asocapitales para seguir difundiendo el mensaje, y que vamos a estar muy atentos también a todas las ciudades afiliadas para que se comuniquen con nosotros. Usted sabe que la directora María Zapata estaba muy interesada en este tema como una de las prioridades de la asociación, así que invitamos a las ciudades capitales a que nos envíen por correo electrónico la información, las inquietudes, los retos que ustedes han identificado, y así nosotros podemos acumular y presentarle de manera consolidada al gobierno nacional. Una feliz tarde para todos, Vice. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a ustedes por este espacio. Nosotros completamente abiertos a escuchar todo lo que ustedes tengan de inquietudes. Hablamos con DNP y una vez logremos ya tener conversación con DNP, yo mismo me comunico con ustedes para efectos de que podamos coordinar estas nuevas charlas. Muchas gracias.